gracias a todos. Después de Jimmy Swaggart es medio difícil hacer una presentación. Lo mío es mucho más, más jurídico, más clásico. Es más, a veces me dicen no hagas tantas presentaciones en PowerPoint. Pero después cuando llego al estudio me dicen envíame la presentación como material gráfico. Entonces he optado por un mix de hacer un breve resumen e ir hablando sobre el resumen, porque a veces los aspectos jurídicos son más complejos y la idea es que ustedes se lleven una idea general de lo que queremos decir. Nos toca la parte complicada, es decir, estas nuevas tecnologías que necesariamente van a favorecer la sostenibilidad, como hemos visto, como hemos escuchado, y que van a hacer ese turismo un turismo mucho más desarrollado, más de vanguardia, no solo traen beneficios asociados, sino que lamentablemente también traen un sistema mucho más complejo de relaciones jurídicas que los estados se preocupan por decir, bueno, ¿cómo hacemos con esto? ¿A quién regulamos? ¿Es la autorregulación de los usuarios el sistema que va a asegurar la calidad del destino? ¿Es la autorregulación de los usuarios el sistema que va a asegurar las fuentes laborales en el sector turístico? ¿Que no va a depredar esa sostenibilidad de la que tanto se habló hoy? Y si nosotros analizamos una breve definición de turismo de uno de los autores uruguayos que más ha escrito sobre esto, que es Miguel Acerenza, que ha tenido activa participación en la vieja ley de turismo de la década del 70, una de las primeras palabras que vemos ahí es fenómeno complejo, de conjunto de relaciones. Y la otra palabra que vemos ahí es fuera del lugar de residencia. Entonces, ya la propia definición de actividad turística nos está diciendo que es un sistema transversal que genera una complejidad terrible. O sea que hasta hoy, cuando digo hasta hoy es hasta que aparecen las nuevas tecnologías, ya hace varios años, pero digamos hasta hoy, ya teníamos un sistema complejo de relaciones donde los estados debatían acerca de cómo regular. ¿Quién es el responsable del prestar el servicio? ¿Quién es el responsable frente al turista? ¿Qué es lo que el Estado debe regular en la medida que entendamos que el Estado debe regular la actividad turística? ¿Es una actividad regular? ¿Es una actividad donde el Estado debe intervenir? Mucho se debatió sobre el transporte, y lo vimos hace poquitito con el tema Uber. ¿Qué decía el gobierno? Que era una actividad que necesariamente tenía que ser regulada por el Estado. Y si uno analizaba la Constitución veía que era una actividad libre de los particulares, que no era una actividad donde hubiera interés general para tener que regularla, sino que simplemente los gobiernos departamentales debían ordenar el transporte en las ciudades, pero no limitarla, porque no hay un interés general de limitar el transporte privado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el turismo? Y cuando nosotros analizamos esto, también vamos a ver que las nuevas leyes de defensa del consumidor en el mundo, las leyes que protegen al consumidor, hablan de que es consumidor y por tanto turista, porque turista coincide con el concepto de consumidor. No solo el que consume, el cliente que contrata, sino el que potencialmente va a llegar a consumir. ¿Y esto por qué? Porque una de las cosas que protegen las normas de consumo es la oferta. ¿Y cómo han incidido las nuevas tecnologías en la oferta? ¿Cómo se ha diversificado la oferta? Eso es lo que queremos ver hoy. Uno de los grandes problemas que tenemos los abogados cuando tenemos que analizar cuál es el marco jurídico de esta actividad es lo que se vende en el turismo. Porque hablamos del turismo todos como si esto fuera un producto, un tangible. Sin embargo, ¿qué es lo que se vende en el turismo? Y en el turismo lo que se vende es una promesa. Es esa promesa de disfrute, de goce del tiempo libre, esa ilusión, ese sueño del particular que no tiene incluso un valor económico en sí mismo ante un incumplimiento. Son actos que, y hay algunos alumnos míos de facultad acá que siempre hablamos de lo mismo, que son únicos e irrepetibles. Yo podré realizar las vacaciones de 15, pero si esas vacaciones de 15 de mi hija se frustran, nunca van a ser las mismas. Y por eso vamos a tener un turista muchísimo más exigente, un turista que va a querer que ese servicio se cumpla en tiempo y forma, porque ese acto irrepetible no vuelve y a veces eso no es medible en dinero. Patrimonialmente eso yo no lo puedo resarcir. O sea que ya partimos de la base que el producto que estamos comercializando, y vamos a hablar de producto, entre comillas, y ahora vamos a ver por qué producto, es un intangible, es algo que yo no puedo materializar, es una ilusión, es esa ilusión de vida que incluso hoy
la mayor parte de las campañas publicitarias, cuando nos aseguran un destino o nos tienden a vender un destino, siempre nos muestran, yo no soy rubio ni de dientes blancos ni de ojos celestes, pero es esa familia de rubios de dientes blancos de ojos celestes que corren a caballo y salpican en el agua, y todos sueñan con esa familia, con ser esa familia, con disfrutar de ese destino de la manera que se lo muestra hoy la oferta informática. Entonces, este turista lo que busca es ese intangible, que ese sueño sea cumplido, en esa serie de servicios que se le van a prestar, conexos, muchas veces entre sí, muchas veces aislados, con ilusiones, cumplir experiencias intangibles, pero que si uno de esos servicios falla, y esto es así, y por eso la preocupación de los estados, lo que termina fallando es el destino turístico. Y por eso la preocupación del turista. Entonces, el primer problema que tenemos los abogados cuando vemos qué marco jurídico hay que darle a esta nueva realidad, que es la que vamos a ver ahora, porque hasta ahora teníamos una realidad que era palpable, que era manejable. Era la persona que iba a su agente de viaje de toda la vida, en la oficina. Yo tengo unos tíos que tienen a Alvarito. Alvarito es un agente de viajes y Alvarito lo tienen allá arriba. No le hables mal de Alvarito porque Alvarito le organiza absolutamente todos los viajes a mis tíos. Lo idolatran, es parte de la familia Alvarito. Porque hay gente que todavía sigue yendo al agente de viaje. Ese agente de viajes que le planificaba el viaje, que le contrataba servicios que incluso ellos no veían, que ellos no tenían la posibilidad de ver a través de Internet, que no tenían la posibilidad de visualizar otros aspectos que lo que ese agente de viajes, esa persona física en la que él confiaba, le trasladaba. Hasta ahora era un marco jurídico manejable, más tuitivo, menos tuitivo, más proteccionista, menos proteccionista, pero los sistemas de responsabilidad caminaban perfectamente. Uno ya sabía que había responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, que los contratos se hacían de determinada manera. El problema es que este producto turístico comienza a desarrollarse, o este servicio turístico comienza a desarrollarse, ese intangible, como algo que vendemos como tangible. Vamos primero a la que viene. Los gobiernos venden el país como un destino turístico, los hoteleros venden noches, las líneas aéreas venden asientos. ¿Pero qué es lo que estamos vendiendo y por qué esto? Y bueno, esto es así porque la empresa turística comienza a planificar, al igual que el Estado, los recursos con los que cuenta, comienza a investigar, comienza a ver dónde apostar en el sector turístico. No cualquier recurso turístico o no cualquier recurso es un recurso turístico, sino que depende que el Estado lo convierta en tal. Una playa siempre estuvo ahí, pero no por eso es un recurso turístico, sino que el Estado va a determinar que esa playa es un recurso turístico. Y en base a esos recursos turísticos que el Estado investiga, que observa, que analiza, es que el privado, que el prestador, aquel que va a invertir, el operador turístico, va a planificar la actividad. Entonces hablamos de una planificación, de una sistematización por sector de actividad, por actividad. Hablábamos hoy de las nuevas diversas formas de turismo que han surgido, desde turismo religioso, enológico, avistamiento, etcétera. La colocación del luego tenemos la comercialización del producto turístico, que es acá donde vamos a ver cuáles son los problemas que esto trae aparejado, y la colocación de ese producto turístico en el mercado, cuando hablamos de la promoción turística. Y en esto tiene mucho que ver también el territorio, porque no hay turismo sin territorio. Y vamos a ver que cuando hablamos de oferta turística informática o de oferta turística electrónica, el territorio es sumamente importante y sumamente complejo. Porque Internet ha permitido que los intermediarios electrónicos en la venta del producto turístico se encuentren fuera del lugar donde efectivamente se presta el servicio. Y eso para los estados, para los usuarios y para aquel que formalmente desarrolla su actividad pasa a ser un verdadero problema. Entonces, más allá de las bondades del turismo, esta es la primera paradoja o el primer desafío. ¿Cómo hacemos con esto? Los objetivos para el Estado y para el prestador son los mismos. Y acá hay un concepto de sostenibilidad y sustentabilidad que para muchos es el mismo. Es decir, hacer esa actividad sostenible en el tiempo y sustentable, que genere lucro para quienes la realizan, porque el turismo es, en principio, una actividad privada. Este producto turístico, además de constituirse como tal, se ha transformado. ¿Qué es lo que ha transformado el producto turístico? Lo primero son las necesidades de los usuarios. Que eso es algo que los prestadores y el Estado inteligentemente deben escuchar. No es casualidad que hoy los usuarios quieran alojarse en la casa de una persona que no conocen, o que quieran viajar en el auto de alguien que no conocen, o que se sienten a comer en la mesa de alguien que no conocen.
Eso no es solo por razones económicas, sino que también hay una transformación de la necesidad del turista, que busca nuevos horizontes, que busca contactarse con la idiosincrasia del lugar, contactarse con la esencia misma del lugar donde viaja. Y eso debe ser escuchado. Por tanto, el producto turístico comienza a transformarse. Por varias razones. Primero eso, la necesidad de los usuarios. Pero segundo, por los cambios tecnológicos, los sistemas tecnológicos de innovación aplicados a la actividad turística. Grandes corporaciones que comienzan a ver este gran negocio, y hoy Álvaro nos planteaba algo muy interesante, dónde estaban los jugadores perdidos allá y lo que era el sistema complejo, todos los jugadores que hay atrás de estas grandes corporaciones para ofrecer ese sistema al turista que manejan no solo la intermediación, no solo la prestación, sino que muchas veces manejan hasta la autorregulación de los usuarios. Decía un ingeniero informático en un congreso que asistimos en Chile a hablar sobre derecho hotelero, que cada crítica negativa tenía que, para revertirse, tener no menos de 20 críticas positivas, además de estar permanentemente teniendo algo en materia de redes sociales, porque eso podía llegar a destruir a la empresa. ¿Cuál es la certificación de esto? ¿Quién lo certifica? ¿La autorregulación es el único sistema? ¿La desregulación de la actividad turística es el único sistema? Entonces aparecen nuevas modalidades del turismo que lo que buscan es combinar estos factores, mayor rentabilidad y optimizar el tiempo de ocio y el descanso. ¿Hasta acá vamos bien? No es muy jurídico, digan la verdad, no los estoy aburriendo. Bueno. Analizar esto también me llama la atención. Más de 2.200 millones de usuarios tiene Internet y los pronósticos son que esto se incremente 10% por cada año de acá para el futuro. Las tecnologías de la información y de la comunicación son fundamentales entonces en el sector turístico en tres áreas. Primero, en las relaciones de gestión empresarial, los sistemas contables, los sistemas internos de recursos humanos. También son fundamentales en la interorganización entre las empresas, que una misma plataforma ofrezca distintos servicios de distintos usuarios, pero también pasan a ser importantísimas o fundamentales en la comercialización de eso que, como vimos, se ha transformado de un servicio, de algo tangible, de algo intangible pero tradicional, en un verdadero producto. Y esta comercialización electrónica tiene un montón de ventajas, además de las que ya analizamos. Se diversifica la oferta, la rapidez en la comunicación, la posibilidad de elegir, de hacer comparativos de precios. Todos lo hacemos. Entramos, vemos la certificación de los usuarios, cuál es el revenue management, ¿no?, que hacen los hoteles y las aerolíneas también. Los asientos, yo estoy viajando al lado de una persona que pagó que tiene el mismo lugar que yo, con las mismas confortabilidades y sin embargo pagó un precio diferente. El comparativo de precios y calidad de servicios, la mejora en la competitividad y la globalización, la posibilidad de acceder a un servicio diferente en cualquier parte del mundo. Pero ingresan también a este mercado nuevos agentes que hasta ayer no estaban estos jugadores. Ingresan nuevos agentes y esto implica nuevos desafíos. Las famosas OTAs o agencias de turismo online, los portales, las centrales de reserva, los intermediarios electrónicos en materia de turismo que no necesariamente van a estar afincados en el país donde se presta el servicio. Y este es uno de los primeros desafíos para los abogados. ¿Cuáles son las desventajas que tiene entonces la comercialización electrónica del turismo? Y esto es lo que debemos ver, atacar y lo que los estados hoy están debatiendo, y esto se debate a nivel regional, pero también a nivel mundial. La Organización Mundial del Turismo está preocupada por esto. Primero que en materia de contralor estatal, en la medida que entendamos que el Estado debe regular la actividad, y esto es lo que les voy a plantear ahora, es un problema. ¿A quién regulo? ¿Cómo controlo? ¿Cómo hago si le estoy exigiendo a la agencia de viajes que se registre, al hotel que se registre, al prestador que se registre, permitir que esta persona que tiene una agencia con el servidor en Delaware y la oficina en Tailandia venda servicios en mi país? ¿Es posible regular eso? ¿O lo que debo regular es el producto que la persona vende? El segundo problema es un problema que hace al turista, un tema de incertidumbre económica, pero también de incertidumbre psicológica. ¿Estaré contratando bien? Acá donde estoy haciendo el clic, donde estoy poniendo mi tarjeta de crédito, ¿es un lugar seguro? ¿Qué me asegura que ante el incumplimiento me van a devolver? ¿Ante quién reclamo? Hay una hipótesis que todas las legislaciones de defensa del consumidor tienen en el mundo, que es la posibilidad de arrepentirse. El turista tiene en nuestro país
5 días para arrepentirse en la oferta informática a partir de que contrata, 5 días, en Argentina son 10. ¿Ante quién reclamo? ¿Cómo hago para arrepentirme si contrato ante una plataforma web que no está registrada en Uruguay? El pago con la tarjeta de crédito indudablemente es un problema, la clonación, la fuga de información, esto ha sido un problema sistemático, pero también el gran problema para muchos de los prestadores que están acá hoy, y que es de lo que voy a hablar, es la competencia informal. ¿Cómo hago con esos nuevos agentes, con esos nuevos jugadores que vienen a depredar lo que yo hasta ayer hacía de una forma formal y pagando mis impuestos? ¿Qué es lo que hay que regular? Y el último aspecto que no es menor es el tema de la economía colaborativa. Es decir, además de que hoy tenemos un usuario mucho más calificado y más exigente, además de que tenemos hoy un servicio turístico que se vende como un producto, como algo tangible cuando no lo es, porque es una promesa, además de que tenemos los intermediarios electrónicos que comienzan a ingresar al mercado, tenemos el prestador informal que a través de la economía colaborativa que implica que yo en mi tiempo libre voy a hacer una changuita con mi auto o voy a alojar a un estudiante por un intercambio, bajo esa modalidad lo que hacen es de forma habitual y profesional, y muchas veces profesional, apoyado por grandes corporaciones, desarrollan la misma actividad que los prestadores formales. Esa mal llamada economía colaborativa. Y yo decía la vez pasada en un congreso hotelero, cuando esta economía colaborativa se combina con la intermediación electrónica de alguien que no está instalado en el país, esa combinación es letal, es mortífera para el prestador formal. Perdón. Amenazas y oportunidades, rápidamente. ¿Qué amenazas y oportunidades vemos en esto? Lo primero es el nuevo paradigma, la nueva forma de relacionarse. Cambia la relación del prestador y del turista, pero también cambia para nosotros los abogados las relaciones jurídicas a las que estábamos acostumbrados. Decía un abogado, vamos a tener que estudiar de vuelta, porque aquellas mecánicas de la responsabilidad contractual y extracontractual hoy se nos hacen mucho más difícil de prever. Y no en vano, algunos regímenes como la Comunidad Europea comienzan, incluso exageradamente, a regular las relaciones con los usuarios. Hay una convención de viajes que en el año 2015 se aprobó en Europa que regula exhaustivamente la responsabilidad de toda la cadena de comercialización, castigando a la empresa ante cualquier incumplimiento, porque esto se le fue de las manos y alguien tiene que responder. Entonces las normas son muy duras. Para que tengan una idea, si yo en una plataforma informática elijo yo mismo diversos servicios y los combino yo, va a terminar siendo, por la resolución de la Comunidad Europea, responsable ante cualquier incumplimiento de la plataforma porque fue la que me permitió elegir esos servicios combinados. Hasta ese punto llegan algunas regulaciones jurídicas porque a alguien hay que regular. Incremento de venta de Internet versus contacto directo, lo que yo les decía, la despersonalización del agente de ventas, la globalización, por un lado, que es buena, versus el incremento de la competencia, nuevos competidores, desregulación versus informalismo. En materia de recursos humanos, todo lo que se ha hablado con el fenómeno Uber, ese teletrabajo que quiebra con las relaciones laborales tradicionales. Inversión tecnológica, que está bien, versus los monopolios de grandes corporaciones que están atrás. Ustedes deben saber que Airbnb es la mayor empresa hotelera y no tiene hoteles, y Uber es la mayor empresa de transporte de vehículos y no tiene un solo vehículo. Esto está apoyado por las grandes corporaciones. Y por último, la libre elección de los usuarios versus estos intermediarios. Voy redondeando, no se asusten. Aspectos a tener en cuenta entonces, les dejo acá, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. La gran pregunta es, ¿desintermediación? ¿Hay que desintermediar? ¿Hay que despersonalizar? ¿Hay que desregular? ¿Es conveniente? ¿Hasta qué punto es conveniente? ¿Qué pasa con el turismo? Como yo les decía al principio de la charla, no todas las actividades son reguladas por el Estado. El Estado no se mete en todas las actividades porque el principio general es que los particulares compitan libremente. ¿Qué ha pasado con el turismo? Que al ser un derecho de tercera generación, un derecho humano, los Estados celosamente han dicho, no cualquiera puede ser prestador, no cualquiera puede ser intermediario. Yo lo voy a regular porque tengo que asegurar la calidad de destino, tengo que asegurar la seguridad, tengo que asegurar la accesibilidad, tengo que asegurar la sostenibilidad. Por tanto, no lo voy a dejar en manos de particular. Y si el privado no desarrolla actividad turística, yo voy a desarrollar el turismo social para quinceañeras, para gente de escasos recursos. O sea que
el turismo es una actividad regulada donde el Estado necesariamente interviene. Y los desafíos de esa regulación se los voy a plantear en dos áreas para ir redondeando la charla de hoy. La primera, el turista. Y esto es lo que se han propuesto los estados que han entendido que este fenómeno hay que regularlo. En algunos casos excesivo, como yo le decía a la Comunidad Europea. Los estados han intentado regular primero los derechos, con las leyes de defensa del consumidor, a veces muy fuertes, o con las convenciones sobre viajes, porque esto se les va de las manos y de alguna manera tengo que asegurarle el derecho al turista. E incluso muchas veces castigan injustamente a quien no deben castigar. Vamos a ver que una de las premisas que se están planteando los estados es hacer agentes de retención de los impuestos que debieron pagar los intermediarios electrónicos en manos de los que son visibles. Algo así como el IRPF, ¿no? Lo que nos toca. El que trabaja es el que paga. Imagínense a los hoteleros siendo agentes de retención de los impuestos que debió pagar Booking en el país por intermediar en la venta, con todos los problemas que tienen los hoteles hoy para poder trabajar, con el tema del establecimiento golondrina, con las tarjetas de crédito, con el diferimiento en los pagos, con los grandes impuestos que pagan los hoteles, todavía ser agentes de retención de la única vidriera que tienen, informal o no, en otro país o no, para poder mostrarse. Entonces, ¿ese es el verdadero camino? Ya les digo que por un lado se regula los derechos del turista a veces excesivamente, se regula también el acceso a las nuevas tecnologías. La legislación de la Comunidad Europea también ha consagrado una norma que regula el acceso a las nuevas tecnologías y crea una serie de parámetros para que esto pase. Pero el otro desafío de la regulación es a la empresa turística, tanto en la intermediación como en la prestación. ¿A quién regular? En la intermediación la gran pregunta entonces es ¿cómo regular a Booking? ¿Cómo regular a Airbnb? Hay un principio general del derecho que es la extraterritorialidad de la norma. Yo en principio voy a poder regular a todos aquellos actores que desarrollen actividad en el territorio nacional. Y ese es el principio general. Yo tengo tratados internacionales, pero ¿cómo hago para regular la actividad que desarrolla Airbnb que no está instalada en Uruguay? ¿Tendré que hacer un convenio de doble tributación donde está instalado Airbnb y decirle al país donde está instalado, che, si él desarrolla y yo? ¿Tan fácil es eso? ¿Tendré que bloquear la aplicación, como se ha planteado con Uber? ¿O eso conspira al acceso a las nuevas tecnologías? Porque por un lado decimos, díganle a los jóvenes hoy que no usen Uber o que no usen Airbnb o que no usen alguna plataforma. Esto es conspirar contra las nuevas tecnologías. O lo que debería hacer, primeramente, es tratar de regular el producto para achicarle la brecha a Airbnb. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos o que nos parece que debería hacerse es regular la prestación del producto turístico de forma tal que estas plataformas o estos intermediarios donde el acceso a las nuevas tecnologías está promocionado tengan una brecha mucho más corta a la hora de actuar. Y voy a tomar un ejemplo, porque como vieron, muchos son los sectores afectados, agencias de viaje, arrendadoras de coches sin chofer, hoy cualquiera arrienda un auto por una plataforma electrónica sin estar debidamente registrado. Las agencias de viaje están padeciendo esto de la intermediación. Pero voy a tomar, yo creo que uno de los fenómenos que más ha pegado las nuevas tecnologías, que es el ofrecimiento de vivienda. Acá mucho se habló de Airbnb. Aquello de yo ofrezco mi habitación o yo ofrezco mi casa. Y yo creo que lo primero que los estados deben definir es si la vivienda turística, ya sea de forma habitual y profesional, o ya sea por temporada, el alquiler por temporada de cualquier particular, doña María que alquila su casa en la Floresta para descontar la contribución inmobiliaria, si eso es o no un producto turístico. Y esto es lo primero que el Estado define. Porque si entendemos que eso es un producto turístico, de la misma manera que le damos una protección intuitiva al consumidor, también tenemos que darle un marco legal a ese nuevo tipo de producto turístico, porque está en juego la calidad del destino. Y no importa si el usuario viene a alojarse a un hotel de mala muerte, como han dicho algunos. No, porque el usuario lo quiere. El Estado no lo debe permitir, porque uno de los principios generales del Uruguay es la calidad turística. Entonces, lo primero que hay que definir es, ¿hay un producto turístico en la vivienda turística? ¿Cuáles son las notas que van a definir ese producto turístico? Bueno, primero, como primer nota, la habitualidad. Todo aquel que ofrezca su casa o que construya un complejo de cabañas con servicios de forma habitual y hasta profesional, debería inscribirse en una forma nueva de actividad turística, porque esto compite directamente con la hotelería. Pero todo aquel que ofrece su vivienda particular para turistas
también de alguna manera debería registrarse, porque es interés del Estado saber dónde se alojan los turistas, pero también hay un prestador turístico, que es el prestador turístico inmobiliario, que se registra, que es agente de retención del IRPF, que la ley le asignó un papel fundamental, que hoy no tiene el producto, porque solo el 5% de los arrendamientos pasan por el corredor inmobiliario turístico. ¿Y saben por qué? Porque la gente no quiere pagar IRPF y se lo termina dando a las plataformas informales, que no están ubicadas en el país, que se registran en otro lado, y que terminan haciendo esa combinación letal de la que yo les hablo. Entonces, una de las soluciones que veníamos a plantear acá hoy es que promover las nuevas tecnologías, el acceso a las nuevas tecnologías, el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero comenzar a regular el producto, como yo les digo allí. Las posibles soluciones entonces pasan por, primero, incentivos estatales para que esas nuevas plataformas se registren en Uruguay. Acá hay una OTA que se registró y empieza sus operaciones el 2 de octubre. Ya se registró hace como un año y medio, que es despegar.com. Yo creo que es la única agencia online que se ha registrado en Uruguay hasta el momento. Pero bueno, yo creo que los incentivos fiscales en ese sentido tendrían que apuntar a hacer que esas intermediarios online vengan y se registren. Yo creo que la inspección y el registro, tanto físico como informático, es fundamental. El Estado debe apuntar a la creación de organismos que intervengan en las páginas web, acuerdos de intercambio de información, certificación de calidad, que el usuario sepa que esa página web en la que está entrando es una página confiable. Y esto debe ser parte del Estado, del Ministerio de Turismo. Coordinación. Ahí pongo entre signos de interrogación si prohibir es la solución por aquello del acceso a las nuevas tecnologías y por sobre todas las cosas potenciar el prestador formal. No me diga que me van a cortar porque Jimmy Suagra habló 1 hora. No, yo no. Entonces, 3 proyectos de ley que hemos presentado recientemente y hemos trabajado con el sector turístico apuntan a esto. El primero, inspirado en la Comunidad Europea, regula o genera un marco regulatorio al acceso a las nuevas tecnologías y a los prestadores informáticos. ¿Qué hace este proyecto? Crea una oficina de registro de certificación, hace mucho más incisiva cómo va a ser la comunicación electrónica, pero además promueve el acceso a las nuevas tecnologías, con cuidado, con sostenibilidad. Y 2 proyectos de ley, uno que regula la vivienda turística que se ofrece de forma habitual y profesional y compite con la hotelería, y el segundo, que acerca mucho más la vivienda particular a aquel prestador que se inscribe, que es agente de retención del IRPF y que hoy no tiene el producto. Y esta es la paradoja. Me inscribo, me designo un agente de retención y solo el 5% del producto lo puedo ofrecer yo porque lo terminan ofreciendo esas agencias informáticas. Entonces, las conclusiones, señores, y con esto termino. Yo creo que el fundamento de la regulación, lejos de atentar contra la sostenibilidad, es asegurar la sostenibilidad del destino. Porque en la medida que estas nuevas tecnologías, que tienen un montón de beneficios, comiencen a ser manejadas por las grandes corporaciones, vamos a tener no solo problemas para los estados, vamos a tener problemas para los usuarios, pero vamos a tener también problemas de competencia con el prestador formal. Regular las nuevas formas de alojamiento, regular el producto, para que estas nuevas tecnologías tengan la brecha más acotada. Claro, muchos me dirán, ¿qué pasa si regulo el producto y no inspecciono? O no tengo inspectores. Bueno, ese es otro problema que el Estado tiene, la falta de recursos. Yo creo que hay que destinar recursos a esto. Asegurar la calidad del destino y asegurar al Estado la regularización de las actividades y la recaudación fiscal. Así que con esto les agradezco que me hayan escuchado y espero no haberlos aburrido mucho.